Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a este jueves de la 10ª edición de la Feria del Libro de Tomares, en la que la meteorología nos ha dado una tregua, seguramente porque es consciente de que el libro que se presenta aquí, en este momento, es la obra de un hijo de esta localidad, de un tomareño que se llama Fernando Peinado, a quien aprovecho para dar la bienvenida. Muchas gracias, Ana. Te iba a decir que, ¿sabes que Trump durante su toma de posesión estaba lloviendo y justamente paró esos minutos y luego él lo recalcó, ¿no? O sea, que como si él controlara el tiempo o tuviera algún... Casi una intervención divina, Sí, ¿no? sí. Así que nunca se sabe, con Trump estas cosas... Bueno, pues nada, seguramente también haya aquí una intervención divina o de San Pedro, no sabemos exactamente quién será el responsable, pero... el hecho es que estamos aquí, que luce el sol y eso siempre es una buena noticia. Bueno, pues Fernando viene con un libro debajo del brazo muy interesante que lleva por título Trumpistas y que no habla de Donald Trump, o al menos no habla directamente de Donald Trump. Digamos que Donald Trump no es el centro de atención, a pesar de que a él le gustaría que fuera lo contrario, seguramente, que todos los libros donde se mencione su apellido estén relacionados de manera directa con él. En este caso, la ópera prima de Fernando es un análisis desde el punto de vista sociológico de las circunstancias que posibilitaron la llegada al despacho Oval de Donald Trump, un individuo, un empresario extravagante, desquiciante en algunas ocasiones y que desde luego lo tenía todo para no llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, llegó. Estamos en petit comité. Y eso, bueno, nos posibilita, nos da la posibilidad de que esto no sea una presentación de libro convencional, ¿no? En la que el presentador o la presentadora, pues, bueno, habla de las bondades de la obra en cuestión, que las tiene, indiscutiblemente, y luego el autor defiende también su obra, sino que aquí podemos entablar un diálogo, así que desde ya yo les invito a que participen, a que expongan sus opiniones o a que hagan sus preguntas, ahora que tenemos la posibilidad de disfrutar de la presencia del autor, que es quien mejor le puede hablar de su libro. Yo le voy a hablar un poquito de él, porque para quien no le conozca puede resultar un poco sorprendente que un tomareño le siga los pasos a Donald Trump, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, yo les voy a explicar cómo ocurre, porque además, a diferencia de otros libros que están escritos desde la lejanía, el autor escribe desde España sobre América o sobre Venezuela o sobre Italia, este libro está escrito desde el corazón de Estados Unidos, donde Fernando ha estado varios años. Fernando pertenece a esa generación de periodistas que un día, por convicción o por vocación, se decidieron a trascender las fronteras de nuestro país para buscar horizontes laborales más venturosos. Es verdad que él tenía ya algunas experiencias como cooperante internacional en su época de estudiante, había estado en países como Siria, como Israel, que era realmente su sueño dorado, periodísticamente hablando, ¿no? Y también había tenido experiencias en otros lugares de Europa, como Francia, había estado también trabajando en Inglaterra, incluso durante un año estuvo en un país para mí, bueno, a mí me llega al corazón, que es Argentina, ¿no? En el diario La Nación, ¿no? Exacto, sí. Sí, exactamente, si mal no recuerdo. De pronto una beca posibilitaba el sueño americano. Y Fernando pues no se lo pensó, dio el salto y durante 8 años ha estado trabajando en Estados Unidos en cadenas tan importantes como la BBC o Univisión. Y precisamente en Univisión llegó la oportunidad que ha propiciado la escritura de este libro, porque allí sus jefes le encomendaron la misión de seguir al candidato por todo Estados Unidos y contarles al público hispanohablante qué era aquello que ese individuo tan extravagante estaba contando en sus mítines. Así que, Fernando, yo creo que un padre siempre debe hablar de su hijo, aunque la madrina esté presente. Cuéntanos un poco. Bueno, aquí está mi padre, por cierto. También. Ya que El abuelo, en Tomares, el abuelo de la verdad criatura. que muchas gracias porque es un gusto venir aquí a casa a hablar de trumpistas. Hemos estado viajando por el país y ahora venir aquí es un gusto. Bueno, la verdad que también es un honor estar en esta Feria del Libro con tantos autores de renombre. Este libro, a diferencia de muchos otros,
no es de ficción, es un libro de no ficción, a pesar de que lo que cuento en él durante la campaña parecía que iba a ser una ficción, Trump presidente. Y de hecho yo no pensé en escribir este libro hasta el día en que él gana. Yo en la noche electoral, que estaba cubriéndola en Nueva York, en su evento final de despedida, pues pensaba que iba a tener unas vacaciones los 6 días siguientes, que Trump iba a ser un perdedor, que pasaría que sería olvidado y que no iba a tener mérito escribir un libro sobre él. Y sin embargo, pues me di cuenta de que tenía una gran oportunidad. Yo había estado siguiéndole a él durante mucho tiempo, durante, bueno, 1 año y medio de campaña, que al principio estuve siguiendo a otros candidatos, pero luego, sobre todo, ya en los últimos 7, 8 meses fue solamente a él. Perdona si no te miro, pero es que no sé si se oye bien sí. En realidad el público está allí. Vale. Entonces, bueno, me di cuenta de que había hablado con tanta gente y tenía cosas que contar, que pensé que era la oportunidad para escribir mi primer libro. Y bueno, como decía, yo estuve en más de 30 mítines de Trump, siguiéndolo por 18 estados, y durante muchísimo tiempo pues fue mi monotema. Claro. Que estaba cubriendo... yo lo digo medio en broma, medio en serio, pero era un trampólogo. Entonces todo era Trump, mis conversaciones. Claro. Pero bueno, también en el fondo todos allí en Estados Unidos. Es que solamente se hablaba de Trump y todavía hoy solamente se habla de Trump. Yo hace 4 meses me vuelvo a España por razones personales para continuar mi carrera aquí en Madrid. Ahora estoy en el periódico El País y entonces he salido ya de esa burbuja. Ahora ya no estoy cubriendo a Trump, aunque obviamente lo sigo en el día a día. Pero me doy cuenta de cómo es vivir fuera de la burbuja Trump. Y bueno, si ustedes han ido a Estados Unidos recientemente, verdaderamente no se habla de otra cosa. Ponen la televisión y es Trump, Trump, Trump. Es lo que él quiere, que realmente es ser el centro de atención. Y él desde el 16 de junio de 2015, cuando se lanza como candidato, revolucionó por completo la campaña electoral, opacó al resto de candidatos y desde entonces solo hubo un candidato. Y se convirtió casi la campaña en un referéndum Trump sí, Trump no. Sí, la verdad, te decía que la verdad es que aquí últimamente también se le menciona bastante, ¿no? Lo tenemos en los medios de comunicación de manera constante, ¿no? Pero, Fernando, a mí una cosa que me parece muy interesante que cuentes aquí, ¿no? Delante de tus lectores. Trumpistas nos da la respuesta a por qué Trump consigue llegar a la Casa Blanca pese a tenerlo todo en contra, ¿no? Porque realmente era un tipo que como tú mismo has dicho, vosotros los que lo estabais viviendo de cerca no teníais ninguna esperanza de que terminara accediendo a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Trumpistas pretende dar la respuesta a por qué ganó Trump a través de perfiles de los votantes. Yo escogí varios personajes que me parecían representativos de las razones por las que él ganó y a través de ello lo analizo. Entonces son 4 capítulos. Yo hablo de los fanáticos, que son los votantes de Trump que le votan más por la persona más que por sus propuestas. Entonces hay una parte del fenómeno Trump que es muy semejante a lo que en otros países ha sido ese culto al líder, ¿no? De verdad hay gente que cree en él a ciegas. Luego también en un segundo capítulo hablo de los olvidados, que es esa región del país, todo el interior del país, que es gente que antes vivía en lo que era el motor industrial de Estados Unidos, los estados del Rust Belt, que se les conocen, o cinturón del óxido, como Michigan, Ohio, Pensilvania. En esos estados hay muchísima gente que antes, sin necesidad de tener unos estudios universitarios, podía tener un trabajo que les permitía ganarse el pan. Y que ahora ha visto con la globalización y los cambios que ha experimentado la economía, que ya no pueden permitírselo. Y entonces
tienen una esperanza de que las políticas que él pueda implementar, como proteccionismo económico, les haga mejorar la vida. Y luego, en un tercer capítulo, hablo de los intolerantes. Son gente, también los podía haber llamado racistas, pero verdaderamente en muchos casos lo son. Son gente que rechaza la diversidad y que ha comprado ese mensaje de Trump de rechazo al diferente, y que creen que la inmigración no es positiva. Y en un último capítulo hablo de los resignados, que son los que votaron a Trump porque son republicanos, porque es el candidato del partido. Eso también pasa aquí, el fenómeno del voto útil, y muchísimos de ellos le votaron porque creen que es el mal menor, y tenían que votar a un republicano y no podían votar a Hillary Clinton porque era la del partido contrario. Digamos que estaba en el sitio exacto, en el momento oportuno, ¿no? Sí. O sea, la verdad que yo tengo mis dudas de si Trump hubiera ganado en elecciones anteriores. Otra cosa que ha pasado y que también la trato en el libro es cómo ha cambiado el panorama mediático, cómo con las redes sociales, los nuevos medios, las fake news o noticias falsas, eso también le ha dado un empujón. Lo que ha pasado con Trump en parte se explica porque mientras que hace unos años había 5, 6, 10 medios que controlaban el mensaje, ahora tenemos realmente una multitud de medios que influyen en la narrativa de campaña y que han hecho que ideas tabú o que candidatos extremos tengan más opciones porque tienen ese espacio. Esa segmentación de los medios, fragmentación, ha hecho que le ha beneficiado. Y a la vez otra cosa que ha pasado con los medios de comunicación recientemente es que cada vez más se cubre lo emocional, no se llega al fondo. De verdad que durante 18 meses de campaña de Trump se trató mucho más de nimiedades, o sea, no llegábamos a la sustancia, a pesar de que sí, que hay medios serios en Estados Unidos que siguen cubriendo ese tipo de aspectos, pero realmente de modo superficial y al final te das cuenta que para la gran mayoría de los votantes es una decisión emocional en la que votan a un candidato porque sería la persona con la que me iría a tomar una cerveza después del trabajo. Y eso siempre se ha dicho, pero quizás ahora más que nunca, porque con esto que te comento de los cambios en los medios de comunicación, no tengo mis dudas de si estamos llegando al fondo de los asuntos, a pesar de que hay más medios. O sea, es un poco contradictorio. Tenemos más medios que nunca y, sin embargo, escasea la información, ¿no? Hay más información, más accesible, gratuita, y no estamos viendo las cosas. La gente no está más informada, dudo que lo esté. Fernando, Donald Trump ha manifestado en muchísimas ocasiones, bueno, la manifiesta en el día a día, ¿no?, sus reservas con respecto a la inmigración. Ajá. Tú has sido un inmigrante en Estados Unidos, un inmigrante perfectamente integrado en el sistema laboral norteamericano. Pero ¿cómo has vivido como inmigrante esos discursos anti-extranjeros del presidente? Pues, bueno, mencionaba antes que para un grupo de votantes muy importante de Trump, la inmigración era el asunto principal y fue lo que les atrajo a ellos. No sé si se puede decir lo mismo del resto. O sea, no creo que la mayoría de los estadounidenses, o sea, por lo menos la mayoría de los votantes de Trump creyeran que la inmigración es negativa. O sea, todavía quiero creer, y de hecho hay muchas encuestas que lo muestran, que la gente sigue teniendo una imagen positiva de la inmigración en Estados Unidos. Porque es un país de inmigrantes. O sea, de verdad que la imagen de la inmigración, creo, en Estados Unidos todavía es distinta a la que se tiene en Europa, a pesar de Trump, porque la mayor parte de la población allí tiene todavía muy reciente su experiencia como inmigrante. Abuelos o bisabuelos o padres que inmigraron. Entonces,
¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que muchos de ellos votaron a Trump a pesar de eso, a pesar de su discurso de inmigración. Pero sí que es verdad que ese grupo de votantes, de anti-inmigrantes, ha crecido, cada vez es más ruidoso, quizá en parte por esto que te comentaba, porque hay más medios y tienen esa vía para que su odio, porque verdaderamente es odio en muchos casos, llegue al centro del discurso. Y entonces, bueno, pues eso es lo que las ha hecho más visibles. En cuanto a mi experiencia como inmigrante, la verdad que no he tenido ninguna... O sea, no recuerdo en ningún momento que yo me haya sentido atacado por ser inmigrante, a pesar de que yo estaba en los mítines de Trump con un distintivo de Univision, con mi credencial, que hablaba español o hablaba... Cuando me podían escuchar en español, ya fuera por teléfono o hablando con algunas personas en español, y cuando hablaba inglés hablaba con acento. Entonces, raras fueron las veces en que noté ese rechazo. Quizá en algunas personas sí te decían, no, yo no hablo con Univision. Algunos sí me lo dijo. Luego pasó al final de la campaña que hubo muchísima hostilidad hacia los periodistas, no solo Univision, sino a todos los periodistas. Recuerdo mítines en los que hubo mucha tensión, en los que nos mostraban el dedo, nos insultaban, nos gritaban. Nosotros estábamos, los periodistas, en una zona vallada, pero era muy fácil para alguien saltarse esa valla y quién sabe, ¿no? Es verdad que a la entrada de los eventos había un control de metales y un control de armas, ¿no? Se supone que nadie allí podía entrar con una pistola, pero sabiendo las cosas que pasan en Estados Unidos, bueno... la precaución, ¿no? Sí, es mejor tomar precauciones. La verdad que se convirtió en las últimas semanas de campaña en un oficio de riesgo, o sea... no sé cómo será la campaña 2020, porque ya van a ser, después de 4 años de Trump y con esta división cada vez más patente en el país, pues de verdad que va a ser más peligroso para los periodistas. Me imagino que incrementarán las medidas de seguridad. Sin duda, sin duda. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? Porque nosotros seguimos hablando, ¿eh? Conversación tenemos para rato, pero por si a alguien le apetece... Pues continuamos nosotros entonces. Fernando, en Estados Unidos también se tiene la impresión, como tengo yo y como muchísima otra gente con la que he hablado, de que este presidente se presentó a las elecciones un poco por juguetear y resulta que el juego le salió inesperadamente bien. Sí, o sea, no es solo ya impresión, sino que ha habido... hay un libro que salió recientemente que se llama Fire and Fury, que fue muy polémico porque Trump tuiteó contra él y eso incrementó las ventas. Este periodista que lo escribió tuvo mucho acceso a la Casa Blanca y a los principales asesores de Trump. Y lo que cuenta en el libro es que Trump no se lo creía, ni él ni nadie. Que en el fondo es lo que me confirma lo que yo ya sospechaba y sospechábamos todos, que él se lanzó pues por ánimo de lucro probablemente, como muchos otros candidatos. Como herramienta de marketing, ¿no? Es que la política en Estados Unidos es muy distinta a la de aquí de España. O sea, los políticos no están tan atados al partido. Entonces dejan más espacio para que entren gente de fuera, como es el caso de Trump. Hay una primaria abierta, hay empresarios que se pueden lanzar, periodistas, qué sé yo. Entonces, lo que hace falta es dinero. O sea, si hay alguien con dinero o con alguien con apoyo detrás, puede lanzarse como candidato y competir. Es un maratón la campaña, dura muchísimo tiempo, pero, como te digo, o sea, en el caso de muchísimos de estos candidatos, realmente lo que van buscando es fama, vender luego libros... Claro, sí, marketing, ¿no? No es el único candidato que se lanzaba por ese motivo. Y en el caso de Trump, creo que con más razones que otros, porque él vive de su nombre. Trump, durante los últimos años de su carrera empresarial, ha vivido de vender la marca Trump. En botellas de agua, en edificios, de todo. Él ha vendido de todo tipo de productos Trump. Entonces, era muy probable que su intención era lanzarse
para que el mundo entero también viera el nombre Trump. Antes de la campaña dudo que mucha gente en fuera de Estados Unidos lo conociera. Yo lo conocí en 2011, creo recordar, cuando llevaba ya un año allí en Estados Unidos. No tenía ni idea antes de llegar allí de Trump. Yo no sé si ustedes habían oído hablar de él antes de esta campaña. Era muy conocido en Estados Unidos porque salía en un programa de televisión que solamente se veía allí, de NBC, que se llamaba The Apprentice. Empezó en 2004 ese programa. Y antes era conocido en Nueva York. O sea, digamos que ha ido creciendo, expandiendo el reconocimiento de su nombre. Primero se fue haciendo conocido en los años 80, 90 en Nueva York, en el mundo de los tabloides. Era un personaje muy del estilo de Jesús Gil, que aparecía en las portadas de los tabloides porque le había puesto los cuernos a su segunda esposa. Su divorcio millonario, ¿no? También fue muy sonado. Y luego, en 2004 hubo un productor de NBC que dijo, este hombre es muy llamativo, quiero hacer un programa de un empresario exitoso. Habló con él, lo puso y entonces hizo este reality que lo lanzó a la fama nacional. Y luego, en los últimos años ha sido cuando se ha hecho conocido, o sea, realmente fue durante la campaña cuando el mundo supo quién era Donald Trump. Yo creo que él tenía pensado expandir su marca internacionalmente, porque es lo que ha hecho recientemente en los últimos años, con torres Trump por India, Uruguay, Panamá. Entonces yo creo que ese era su plan. ¿Y es más inteligente de lo que pensamos? ¿No está tan loco? Yo creo que tonto no es. O sea, tiene un tipo de inteligencia, digamos que no lee libros. No es culto, ¿no? No es Una culto, persona culta. no es sabio, pero listo sí es. O sea, si no, no estaría ahí. La verdad que a pesar de que tiene dinero, tiene poder, también para mantenerse durante tanto tiempo en la cumbre, supongo que hace falta algo más. Entonces, a ver, él yo creo que le pierde su impulsividad. Es un tipo narcisista, impulsivo. Pero a la vez creo que sabe lo que hace, sabe que, por ejemplo, a pesar de que te decía esto, de que él quería promocionar su nombre, yo creo que él fue viendo a lo largo de la campaña de que él conectaba con la gente y que tenía posibilidades. Y sí, o sea, realmente, ya te digo, es un tipo complejo, sí. Bueno, la verdad es que lo que sí es cierto es que, a pesar de que se le critica mucho, hay gente que le tiene absoluta veneración, ¿no? Tú en el libro cuentas un caso que a mí me llamó especialmente la atención de un individuo que lo deja todo para perseguir a Trump, ¿no? Para seguirle, no para perseguirle, para apoyarle, para mostrarle su incondicionalidad, ¿no? Sí, este hombre es Jim Huber, que yo lo conocí una vez en un meeting a las puertas. Llevaba 13 horas esperando en la cola y él me dijo que quería ser el primero. O sea, que él había ido a varios mítines antes de Trump y nunca era el primero. Y él se frustraba. Y él quería presumir, luego tener el honor de ser el primer fan, ¿no? El fan número uno. ¿Qué pasó? Que en aquel meeting, de repente todos los medios le hicieron entrevistas, entre ellos yo, y luego Trump lo vio, al parecer, bueno, esto lo dijo luego Trump. Trump vio las entrevistas previas al meeting en la televisión, desde su palacio de Mar-a-Lago, allí en Florida. Entonces, antes de salir en su avión para el lugar donde iba a ser el evento, lo había visto en la tele, y cuando llegó al meeting, él vio a Jim Huber, lo vio en la primera fila y le dice, pero bueno, te reconocí, ven, sube. Y se fundieron en un abrazo. Entonces luego, bueno, estuvo sus 15 minutos de fama ese día. Un sueño cumplido, ¿no? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre, Jim Huber, es el prototipo del trumpista de clase media, obrero, hombre sencillo, que le conviene fomentar a Trump. O sea, Trump le dijo que subiera al escenario también con un propósito, que el resto del país, con todas las televisiones grabando, le mostraran a él.
Luego yo hablé con Jim Huber y fue cuando me dijo esto, que le había cambiado la vida por completo aquel abrazo, que ahora quería dedicarse a Trump, a ser un embajador suyo, y de hecho es lo que está haciendo, porque yo hablé con él después del libro y lo estoy siguiendo, veo en redes sociales que él sigue, hace vídeos en Facebook Lives y cosas así, y va a todos los eventos. De hecho, hubo un meeting posterior en el que estuvo 24 horas antes. 24 horas antes, me acuerdo que lo vi, porque ya lo seguía en redes sociales, y tuiteó 24 horas antes del comienzo del meeting: estoy aquí con su tienda de campaña esperando. O sea, entonces hasta ese punto llega. Y no es el único, hay muchísimos que hacen ese tipo de cosas. Él quizás más que el resto. Por eso está en el capítulo de los fanáticos. Dije, tengo que hablar con él. Tú haces una reflexión que a mí me parece muy interesante, y es que Trump fue, digamos que venía a traer esperanza, ¿no? En un momento en el que la sociedad norteamericana estaba pasando por una profunda crisis de valores y unida a la crisis económica mundial que indiscutiblemente ha repercutido también allí, a esto que contabas antes de ciudades como Detroit, ¿no? Que han sido sacudidas fuertemente por la debacle económica, y que él había significado una esperanza, ¿no? Sí, la verdad que yo he estado 8 años en Estados Unidos y solo en mis últimos 2 años, ahora cuando seguía a Trump, recorrí partes del país que no conocía, como Detroit, y me llevé una sorpresa, porque la parte del país que conocía, de Estados Unidos, es la que conocen la mayoría de los turistas o de los extranjeros que vamos allí a vivir, o los propios americanos. Son las grandes ciudades, claro, modernas, ricas, opulentas en muchos casos, y lo que me encontré cuando recorrí el interior del país, pues me sorprendió, porque no parecen las escenas de la mayor potencia económica. Entonces, cuando vas a ciudades como Detroit o Cleveland, ves muchísimas casas abandonadas, fábricas abandonadas. Por ejemplo, te llama la atención que en el centro de estas ciudades hay mucho espacio vacío que se usa para aparcamientos. Entonces es la gente de estos lugares que ha visto cómo su gente joven se ha ido yendo hacia las costas, hacia los lugares con oportunidades, que quieren que las oportunidades vuelvan a esas ciudades. Entonces, cuando Trump dice que la globalización no funciona y que necesitamos imponer aranceles y revitalizar la industria, ellos verdaderamente creen que es posible, traer la industria del automóvil, del acero, el aluminio, a esos lugares. Y tienen esa esperanza. Todavía es pronto. Ahora él acaba de anunciar aranceles recientemente, está incrementando esas medidas. Durante el primer año no lo hizo, pero parece ser que quizá ahora, porque se acerca la elección esta de noviembre, este año hay elecciones en Estados Unidos, solamente son al Congreso, pero quizá empieza a tomar esas medidas que él dice que son para su base, porque tiene que mostrarles algo, ¿no? Cuando llegue el día de la elección dirá, estas son las cosas que yo hice. Entonces, este tipo de medidas son peligrosas porque pueden desatar una guerra comercial y en fin, el mundo ya conoce lo que pasó la última vez que hubo guerras comerciales y proteccionismo, ¿no? Efectivamente. Y otro punto también a su favor fue esa llamada a la recuperación de los valores tradicionales, ¿no? Sobre todo en pueblecitos muy pequeñitos, ¿no? Donde de repente se encontraban con un candidato a la presidencia que les daba la mano en mitad de la calle, ¿no? Sí, yo fui a pueblos muy pequeños en los que me decían que no habían visto a un candidato presidencial nunca. Me acuerdo de hablar con una señora que me dijo que era un pueblo de 800 habitantes en Carolina del Norte y que todo el pueblo paró aquel día, cerraron las escuelas, la cola era monumental, iban familias con los niños. Obviamente fue gente de los pueblos cercanos, pero era una zona agrícola de Carolina del Norte, y me acuerdo que me dijo una señora mayor, dice, es lo más grande que ha pasado en este pueblo desde que vino Eleanor Roosevelt, o sea, estamos hablando de los años 30, 40.
la primera dama estadounidense. O sea, nunca habían visto un candidato y eso era importante. ¿Por qué? Porque esta gente se sentía que alguien por fin se preocupaba por ellos. Entonces así Trump ganó el corazón de muchos rincones del país. Claro. ¿Y en qué puede influir la torpeza de Hillary Clinton? Se equivocó, ¿verdad? En algunos casos. Sí, yo creo que influyó mucho. No sé si llamarlo torpeza. A ver, sí, hay cosas torpes en su campaña, desde luego sí. Lo que sí que es verdad es que Hillary Clinton era una candidata que ya estaba muy quemada políticamente, o sea, ya tenía mucho bagaje y eso le hizo daño. Venía desde la época de su marido, ella había sido señalada y... sí, tenía una rémora a su espalda. A pesar de que Clinton, mira, la imagen de Clinton durante los años de Obama tenía una imagen muy buena. O sea, quizá eso fue lo que le animó. Se lanzará como candidata, ¿no? Y claro, ella fue secretaria de Estado durante la época de Obama, era la ministra de Exteriores. Entonces, la imagen de ella durante esos años mejoró mucho. Yo creo que eso la animó. ¿Y qué pasa? Que siempre ocurre que a lo largo de la campaña la popularidad de los candidatos se va minando, va descendiendo, la suya se desplomó. Y entonces llegó un momento en la campaña en que los dos tenían unos índices de favorabilidad bajísimos, de hecho de récord. Nunca había habido. Lo peculiar de esta campaña con respecto a las anteriores era que eran dos candidatos muy impopulares. Eso no pasó con Obama o Romney, Obama-McCain, o Bush y Kerry. O sea, realmente esta elección fue distinta por eso. Y muchísimos votantes me decían, es el mal menor, Trump es el mal menor. Y a ella la veían como una candidata peor. A pesar de ser una mujer muy carismática, ¿no? ¿O es una impresión personal? Fíjate que ni siquiera... Sí, entre las mujeres de su generación, sin duda, eran muy carismáticas. Ese nicho de votantes lo tenía. No tanto las mujeres jóvenes. Las mujeres millennials no realmente... De hecho, bueno, durante la primaria demócrata hubo... muchísimas chicas jóvenes votaron a Sanders. Y hubo un momento bastante revelador, temprano en las primarias, cuando hubo feministas de la bastante edad, digamos, nombres reconocidos del feminismo en Estados Unidos, que se le echaron en cara a las jóvenes, a la nueva generación de jóvenes, que no fueran a votar a una presidenta. Y estas chicas decían... Yo no quiero votar, sí, está muy bien que sea mujer, pero yo no quiero votarla solamente porque sea mujer. No porque sea mujer, yo debo votarla. A pesar de que esa era una baza que jugaba Clinton. A pesar de que el otro candidato es un misógino declarado, ¿no? Bueno, esta polémica fue a lo largo de la primaria, antes de que se supiera que Trump iba a votarle. Pero aún así, todavía ya en la fase final, cuando ya era solamente Trump contra Clinton... generaba mucha resistencia. Clinton perdió muchísimos votos jóvenes que ganó Obama. Obama movilizó, eso fue uno de los secretos de la elección. Clinton no supo ser popular con la nueva generación. La verían como una candidata del establishment, la política de toda la vida, no les inspiraba. Y eso se notaba en sus eventos. Yo también estuve en mítines de Clinton en los que realmente no se sentía el entusiasmo. Hay una anécdota o un dato revelador que durante la convención demócrata, este gran evento que se organiza en el verano, pocos meses antes ya del día de la elección, en noviembre, cuando el partido consagra a su candidata, y entonces en esa convención hablan los grandes del partido, habló Obama, Michelle, Sanders, y habló Clinton. Y entonces... durante el discurso de Obama, el público... Bueno, primero es impresionante. Escuchar a Obama, la verdad que es que se te ponen los vellos de punta. Pero era una de las cosas que me llamó la atención, es cómo
Obama controla el auditorio, o sea, silencia al público, luego el entusiasmo que genera ¿no? es impresionante. Pero un cántico que cantó la gente durante su discurso fue 4 more years, que significa 4 años más. Eso debería haberse visto como una bandera roja. Esto, oigan, aquí pasa algo malo. Claro. O sea, tenemos aquí una señora que va a ser la candidata del partido y la gente quiere 12 años de Obama. Y sí, ese era el tipo de cosas que te hacían pensar, aquí falla algo, ¿no? A pesar de que sí, luego ella también le arropaban, ¿no? Pero no con el mismo entusiasmo, ¿no? Fernando, yo para terminar te voy a pedir que hagas un poco de oráculo, que no sé si eso es fácil o difícil, yo creo que un poco difícil, pero bueno, por pedir que no quede. Con el tiempo que ha pasado, con los hechos acontecidos, con las declaraciones que ha hecho Trump, ¿qué crees que va a pasar en las próximas elecciones? ¿Los trumpistas van a seguir siendo trumpistas o alguno va a cambiar de opinión? Es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque durante la campaña que ganó Trump se hicieron tantas predicciones que al final se equivocaron, que es que me cuesta mucho hablar. Me propuse desde entonces no hacer predicciones. Mira, lo que estamos viendo es que hay muchísimo... O sea, sin duda va a haber una reacción muy, muy fuerte contra Trump de los votantes. Pero va a depender del candidato. Es que hablar a estas alturas de qué pasará en 2020 es difícil porque tenemos que tener los nombres. Y también tenemos que tener cuántos nombres, porque podría haber 3 candidatos. El voto puede dividirse. Normalmente en Estados Unidos siempre son 2 candidatos, un demócrata y un republicano, pero ha habido elecciones, no hace falta remontarse mucho. En el año 2000 hubo 3 candidatos. Hubo un tercer candidato fuerte, también los hubo durante los años que ganó Bill Clinton. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo, una cosa que es indudable es que ya sé la estrategia de Trump. Trump no va a gobernar para el centro, no va a tratar de convencer a la gente que no le quiere. Él va a hacer propuestas y a seguir gobernando para los suyos. Él es un candidato, es un político, un presidente muy divisivo que... confía en que puede movilizar a su base, a la gente y atacar al contrario, ¿no? Mira, estábamos comentando antes de que empezáramos el evento la anécdota el otro día Trump estuvo en la frontera con México, sí. Al lado del muro, a lo mejor han visto las fotos. Esta foto no es nada inocente por el momento en que ocurre. Ahora en julio, el 1 de julio, hay elecciones en México. Y pareciera que Trump, haciendo esta foto en este momento, no se la había hecho hasta ahora. Lo que está buscando es no tanto mandar un mensaje a sus votantes en Estados Unidos como a los de México. Porque al acercarse a la frontera, hacerse la foto con el muro, recordarles, hola, estoy aquí, parece que quiere impulsar un poquito más al candidato de izquierda, a Andrés Manuel López Obrador, que es el favorito para que ganen las elecciones. Es un candidato populista, un candidato con un mensaje también divisivo, y pareciera que él quiere tener a Andrés Manuel López Obrador de presidente en el país vecino. A lo mejor le parece que Peña Nieto, el presidente actual, no es suficientemente polémico porque nunca le ha plantado cara realmente, parece bastante blando, hay muchos mexicanos que se quejan de eso, y entonces él parece que le quiere dar un empujoncito más. Entonces, te quiero decir, este es el tipo de cosas que hace Trump. Él es del divide y vencerás. Esa es su estrategia. Sí, en cualquier caso no da puntadas sin hilo, ¿no? Así es. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por traernos este libro que, bueno, que les aconsejo que lean, por supuesto, porque es verdad que hemos desgranado muchas de las claves que contienen estas páginas en nuestra conversación, pero les digo que todavía quedan muchísimas más. Así que, bueno, agradecidos de que nos hayan acompañado en este ratito y disfruten de la Feria del Libro de Tomares. Gracias.